Bienvenidos a Casa Autor. Nuestro séptimo invitado es José Luis Zacarías Otiñano, un reconocido diseñador que impactó en Casa Foa 2014 con un espacio muy innovador. En un ratito lo vamos a recorrer y además, como siempre, al final del programa te vamos a dar tips para aplicar en tu propia casa. José Luis Zacarías Otiñano, el autor del día de hoy. Diseñador, consultor en diseño y director de arte. Así define José Luis Zacarías Otiñano su profesión, aunque en un primer momento poco tenía que ver la elección de su carrera con su presente. Mi primera carrera, en el año 1987 me recibí de contador público, pero siempre tuve la vocación bien definida de todo lo que era el tema del diseño, tanto industrial como la parte de arte o dirección de arte para lo que era cine. Fanático del cine y con un claro talento para el arte, José Luis nunca ejerció de contador. Y así fue como se dedicó durante 3 años a viajar por el mundo. Y fue en Nueva York donde dio el puntapié inicial. Bueno, cuando me recibí estuve con la dicotomía, seguía la carrera o me jugaba por lo que me gustaba. A partir de ahí, bueno, nunca ejercí la profesión y me tomé un tiempo para viajar por el mundo y durante 3 años estuve viajando, teniendo experiencias y tuve la oportunidad en ese momento de trabajar en Nueva York en una empresa de decoración. En esa oportunidad, como anécdota, digamos, tuvimos la oportunidad de trabajar y hacerle la decoración a John McEnroe en Beresford Apartment en 81 y Central Park West, y también a Kevin Bacon cuando estaba filmando la película Flatline, que era en el año 88. Y después también a Daryl Hannah en el año 90, que era un edificio divino que está sobre Broadway, que si por ahí alguno vio la película Mujer Soltera Busca con Bridget Fonda, es en ese edificio donde vivía Daryl Hannah. Toda esa experiencia y su clara inclinación por el mundo de la escenografía y vestuario fueron motivo suficiente para volver a Argentina y estudiar diseño textil en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ahí, bueno, desarrollé mi carrera en empresas de indumentaria, y mi especialidad en su momento fue todo el tema de jeans. Y así sucesivamente quise desarrollar otros aspectos que a mí me interesaban, que era todo el tema del interiorismo, la escenografía, la dirección de arte. Fui haciéndolo de manera paralela. Actualmente, José Luis brinda servicios de diseño en imagen corporativa, en interiorismo y en el área textil. Y su tarea, básicamente, es hacer instalaciones artísticas del tipo que sea. Lo que más me inspira y me gusta es toda la parte creativa de cuando comienza un proyecto, toda la adrenalina de desarrollar, de pensar cuál va a ser la idea, el concepto, cuál va a ser la idea rectora y buscar cuáles son los elementos que van a jugar en el proyecto. Siempre cuando tengo un proyecto o tengo que diseñar algo, siempre lo tomo como una instalación o una puesta en escena. Primero analizo cuáles son las funciones, la utilidad que tiene que tener, cuál es el objetivo, y en función de eso empiezo a trabajar. Pero siempre lo que me viene a la mente es una imagen o una referencia o cuál es la sensación de lo que quiero transmitir o lo que quiero hacer. Y en función de eso trabajo. Y generalmente soy bastante cinematográfico cuando tengo las imágenes. Las distintas etnias, los viajes y las épocas son parte de su inspiración a la hora de diseñar. Ahora ya no necesitas para actualizarte, viajar, pero una cosa es la calle, otro es la internet y otra cosa son las cosas que a uno le gusta o cuál es el ojo que uno tiene o la sensibilidad de lo que me puede llamar la atención a mí, y puedo viajar con otro diseñador o amigo y lo que me puede llamar la atención a mí, a él no le llama la atención. Varias personas pueden estar mirando lo mismo y todos van a ver diferentes cosas de acuerdo a lo que tengan en la cabeza, cuál es su background, qué es sus puntos de interés, cuál es su educación, su sensibilidad y su punto de vista sobre la vida.
Yo me considero que soy bastante setentoso, a pesar de que a veces quiero buscar otro tipo de lenguajes, pero siempre creo que hay un común denominador, que siempre hay un dejo de una reminiscencia de todo lo que es la estética de los 70, más marcada, menos marcada, pero siempre creo que la tengo de alguna manera. Digamos, siempre está presente en lo que hago, ya sea en una parte textil o en una puesta, o si tengo que elegir un estampado, una combinación de colores o una reminiscencia o qué tipo de muebles o sillas voy a utilizar. No creo que haya cosas lindas ni feas. Todo depende cómo se combine, cómo se utilice y cómo uno pueda presentarlo. Las cosas es como uno las combine, cuál es el ojo que uno tenga para sacarle y ver cuál es el potencial que tiene un producto o un objeto o cómo puede presentarlo, con qué color se potencia, qué luz es la que le conviene. Depende también de cuál es el proyecto, el trabajo en el que uno esté trabajando. Pero creo que todo es relativo y con un buen ojo, todo se puede hacer. En el próximo bloque, Casa de Autor, no te pierdas el espacio automotriz que diseñó en Casafoa 2014. Patagonia Flooring, los pisos y decks en maderas exóticas presentes en Casafoa y en las obras más importantes del país. Visítenos en patagoniaflooring.com. Bueno, te comento, cuando me plantearon de hacer el espacio, se me ocurrió buscar un elemento que fuera totalmente pasado de moda, que estuviera devaluado y ponerlo nuevamente en valor, que ese sería el desafío en cuanto al diseño. Ese fue como tu leitmotiv de la inspiración. Entonces empecé a buscar qué elementos a mí me provocaban cierto escozor o no me gustaban o algo que me producía que lo veía y lo rechazaba. Entonces de ahí surgió, que era el triage, surgió inmediatamente. Entonces dije, bueno, el desafío es cómo pongo el valor y hago un espacio en el cual yo me sienta cómodo, sea totalmente atractivo, confortable, contemporáneo, agradable y hacer algo que no me provoque eso que me provocaba después del posmodernismo, de haberlo utilizado en los años 80, 90, el triage con muchas connotaciones que puedan ser positivas o negativas, un espacio que sea totalmente armónico, que dé placer, que dé una sensación de bienestar, contenedor, que dé una idea de que estás muy contento y agradable y estás acogido en el ambiente. Y acá buscamos que el triage, en vez de ser superpuesto, sea en madera de pino, todo encastrado, con formas geométricas. Y que con sea, diferentes texturas, porque tenés innumerables formas de triage. Exacto, y que fueran todas formas geométricas y que den una reminiscencia, no del triage francés, sino que sea un mix entre lo que es danés y japonés. Entonces es como una descontextualización de pasarlo del estilo francés al estilo, como sería multicultural o multiétnico, de distintas culturas entre lo asiático y lo escandinavo. Ahora estamos en la galería del Jardín Seco. Contame un poco de esta trama que realmente nos atrapa, porque estás acá y la ves y es realidad que te haces como amiga de la trama, ¿no? Bueno, creo que el objetivo que me había planteado lo cumplí porque yo por lo menos lo siento, esa sensación de que es envolvente y que te da una sensación de tranquilidad, de paz. Este tinglado, digamos que estaba bastante derruido,
y es un tinglado sumamente bajo y en forma rectangular. Entonces, por lo tanto, quise aprovecharlo. No estaba dentro del espacio de composición que me habían dado, pero lo quise aprovechar e incorporarlo a mi espacio. Lo utilicé y traté de enfatizar más que es un espacio bajo. Lo traté de bajar con una doble piel de distintas texturas. La textura que va arriba es mucho más chiquita y la textura que está abajo es con una trama mucho más abierta y te da un efecto de profundidad y te da como una sensación aparte no sabes fluidez. hasta dónde es realmente el techo, te da la sensación que sigue un poco más. Exacto. Y quizás vos, donde enfatizaste el defecto, si querés llamarlo, de que era bajo, lo potenciaste y pasa a no ser un defecto, exacto, ¿no? Y porque también se potencian todos los puntos de fuga del espacio. Cuando sacás fotos y todo eso, también yo cuando estoy pensando cómo es, siempre me imagino cómo sería la foto y los puntos de fuga y todo eso. No sé, soy bastante visual, me encanta todo el tema de la dirección de arte, entonces siempre estoy pensando cómo se ve, cómo está el punto de fuga, la composición del espacio. Qué bueno. ¿Y estos anime qué son? Contame un poco, que me llamaron la atención en esta galería, que bueno, es una galería de arte, es una combinación perfecta. Bueno, traté de mezclar, digamos, como todos los espacios, me parece que es importante tener arte y que te revaloriza y te da una impronta y una afinidad hacia el espacio mucho más amigable y más confortable. En este caso, el artista invitado es Ernesto Arellano, que es Premio Nacional de Cerámica. Y él hace estos animes que son espectaculares, divinos, que son entre naif y a su vez también tienen picantes en su manera de la composición de la obra, porque se nota toda su tracción a sangre en opuesto al original, digamos que son inyecciones. Esto es hecho, la cerámica hecha a mano, cocida, con toda la técnica de esmaltado japonés, etcétera, etcétera, y que son entre naif y también una cosa así como picante, media noir. Una vez más tenemos lo étnico también metido, exactamente. ¿No? Acá el ejemplo del niño con alas y la Pencil Girl, que es la escultura que tenemos sobre la mesa. Ese se la hicieron para el espacio. Esta obra era la adecuada para el espacio porque al principio quería ser 100% madera, pero en determinado momento, haciendo un brainstorming, digamos, y charlando, llegué a la conclusión que tenía que cortar con un determinado elemento, pero ese elemento tenía que ser contundente, tenía que tener peso visual, tenía que ser dramático, pero no tenía que robar protagonismo a toda la trama, aparte con el espíritu que tiene medio japonés esta obra, me pareció que era la adecuada para el espacio. Estamos en lo que sería el estar de la galería, la verdad que un lugar como muy cálido, muy lindo de estar. Contame qué hiciste, en qué te inspiraste para este lugar. Bueno, lo que quería hacer era que convivieran dos espacios dentro de este contenedor que era de esta trama, digamos, que tiene tanto peso visual. Traté de que por un lado estuvieran las esculturas, pero por el otro lado estuviera el ambiente donde quien se quisiera sentar o charlar o estar un poco distendido y que pudieran fluir naturalmente, pero a su vez que se mimetizara con el espacio. Entonces, Rodrigo Mata de Talleres Sustentables me desarrolló esta mesa con todos estos bancos que son todos de madera reciclada, y también las lámparas que le pedí, él las hacía de manera más chiquitas, que me las desproporcionara bien, con lo más exagerado que lo pudiera hacer, para en lo que es alambre expandido con yeso y papel. La alfombra es de Trivalia, de algodón, y está estampada por Constanza Martínez y Guillermina Lynch, de Mucha Tela. ¿Cómo te sentiste con esta participación en FOA? ¿Te sentís contento? ¿Cumpliste tu objetivo? Te soy sincero, me siento muy contento. El objetivo lo cumplí porque el desafío, como hoy te había dicho, partió de tratar de revertir
un objeto que a mí me daba una sensación negativa en una sensación positiva. Creo que todo es relativo y es cuestión de buscarle la vuelta y ubicarlo y pensarlo y reanalizarlo, que siempre las soluciones están y nada es absoluto. Es cuestión de ir trabajándolo. Blackstone inspira tu hogar. Siempre enfatizar cuáles son los defectos del espacio de composición. Es decir, que si un espacio es muy bajo, trato generalmente de enfatizarlo, o si es muy alto, de exagerarlo. Otro tema es el tema del color, utilizar el color pero de manera de concepto de caja. No separar las paredes del techo en dos colores, sino que siempre sea un envolvente. No tenerle miedo al color, que eso me parece que es fundamental. Hay que saberlo utilizar y combinar, y por ahí es más fácil utilizarlo en elementos donde lo puedas sacar y que no sean elementos que te queden definitivamente en el interior de una decoración. Si no, puede ser en un almohadón, en un sofá, en elementos que los podés ir variando en el caso de que te hayas aburrido. Me parece que también es interesante que las cosas que hay que poner que sean amigables, no trabajar con formas que no son algo con las cuales uno no se pueda sentir contenido. Cuando usamos una forma que es amigable, seguramente nos vamos a sentir cómodos en el ambiente. Bueno, en un espacio también es importante en el momento de ver cuáles los elementos que le vamos a poner. Es importante también poner arte, y el tema cuando hablamos de arte no significa que sean piezas de grandes maestros, sino pueden ser de jóvenes o gente que hay muy talentosa, que todavía no está en el circuito comercial, y que las piezas pueden estar a valores razonables para poder ser adquiridas. Me parece que ese puede ser un elemento que es importante para tener en cuenta en el momento de tomar la decisión de qué elementos ponemos, ya sean esculturas, pinturas. Es preferible poner una obra de un autor totalmente desconocido y que te guste y te movilice y te sientas identificado y te provoque algo, a no poner una falsificación o un póster de un museo o una serigrafía. Así pasó José Luis Zacarías Otiñano por Casa de Autor. Te invitamos a que veas nuestro próximo programa para conocer más historias de arquitectos y diseñadores reconocidos en nuestro país. Te esperamos.